Bienvenidos a este vídeo sobre la teoría microeconómica de la producción, del profesor Manuel Salas Velasco de la Universidad de Granada. En microeconomía, la teoría de la producción tiene como objetivo construir un marco analítico que permita explicar el comportamiento de los productores racionales en su conversión de recursos o inputs en productos o outputs. Por ejemplo, una alfarería combina esencialmente el factor trabajo, representado por los alfareros, y el factor capital, como el torno y el horno, para la creación de macetas. El proceso productivo se inicia con la extracción de la tierra necesaria para preparar la arcilla. Posteriormente, esta arcilla se pasa al torno, donde se moldea en la forma deseada para las macetas. Una vez moldeadas, las macetas se trasladan al horno para su cocción. Finalmente, se realiza el proceso de secado, culminando así la elaboración. Sin embargo, en la teoría microeconómica, un proceso de producción se sintetiza en lo que se denomina la función de producción. Esta es una expresión matemática que establece la relación entre las cantidades de factores utilizados y la cantidad máxima de producto que se puede obtener conforme a una técnica o tecnología específica. Esto es, consideramos una función matemática donde Q, el output, es la variable dependiente, y los inputs L y K son las variables independientes. Es decir, Q depende de L y de K. La forma funcional, representada por F, refleja la tecnología utilizada que se define como el conjunto de métodos actualmente conocidos para transformar los recursos en productos, siendo la función de producción Cobb-Douglas una representación común de la relación entre los inputs y el output. Por ejemplo, la función de producción Q igual a L elevado a 3/4 por K elevado a 1/4 indica que con esta tecnología, la cantidad máxima de producto alcanzable es de 8 unidades empleando 16 unidades de trabajo y 1 unidad de capital. En resumen, desde una perspectiva esquemática, el proceso productivo en la microeconomía puede conceptualizarse como una caja negra. Los factores de producción se introducen en ella y se obtiene el producto como resultado. Esta caja representa de manera implícita el estado de la tecnología. Hasta ahora hemos analizado un proceso productivo en el que intervienen dos factores de producción y asumido implícitamente que si la empresa desea aumentar su producción, puede lograrlo incrementando tanto la cantidad de trabajo como la de capital. Sin embargo, en la práctica, los factores de producción no siempre pueden modificarse con la misma rapidez ni facilidad. Ajustar la escala de operaciones lleva tiempo. Por esta razón, resulta crucial distinguir entre dos horizontes temporales en las decisiones de producción, el corto plazo y el largo plazo. Esta distinción es crucial para comprender las decisiones de producción en la teoría microeconómica. En el corto plazo, al menos uno de los factores de producción se mantiene fijo, por lo que la empresa ajusta su nivel de producción a través de la modificación de los factores variables. Normalmente, el capital se considera fijo a corto plazo, mientras que el trabajo es variable. Por ejemplo, ante un aumento en la demanda de macetas, una alfarería podría buscar incrementar su producción. No obstante, adquirir e instalar un nuevo torno y horno podría llevar varias semanas, mientras que la ampliación de las instalaciones podría extenderse incluso durante meses. Nuestra alfarería, en el corto plazo, podría incrementar la producción de macetas contratando más trabajadores mientras mantiene constante la cantidad de capital. En definitiva, la producción en el corto plazo describe cómo la producción depende del trabajo dado un nivel fijo de capital. Matemáticamente, la función de producción a corto plazo nos dice que el output, Q, es función del trabajo, L, dado el capital, K. Esta función nos indica que la producción por unidad de tiempo, trabajando a un ritmo normal o jornada estándar de trabajo, es función del número de trabajadores dado el capital. En este escenario, además del producto total del trabajo o producción total, hay dos conceptos relacionados. Por un lado, el producto marginal del trabajo que se define como el cambio en la producción total, ocasionado por un incremento en una unidad del factor variable trabajo. Matemáticamente, es la derivada de Q con respecto a L y es la pendiente de la función de producción total. Por otro lado, tenemos el producto medio del trabajo, o productividad del trabajo, que indica el nivel de producción que obtiene la empresa por unidad de trabajo empleada.
Finalmente, terminamos mencionando una conducta típica de la producción en el corto plazo, la llamada ley de los rendimientos decrecientes. La ley de los rendimientos marginales decrecientes nos diría que, por ejemplo, en una pizzería con espacio reducido y un solo horno, agregar más trabajadoras incrementará la producción al principio. Pero, al superar un cierto punto A en el gráfico, cada nueva trabajadora aportará menos al aumento de producción porque habrá escasez de recursos como el horno o el espacio. Añadir más trabajadoras podría incluso reducir la producción total debido a la saturación, a partir del punto C en el gráfico. Abordamos ahora el largo plazo, un periodo de tiempo lo suficientemente grande que le permite a la empresa ajustar todos los factores de producción. En el largo plazo, todos los factores son variables. El largo plazo es el periodo de tiempo relevante cuando una empresa está planeando expandir el conjunto de su escala de operaciones. Si solo hay dos factores, L y K, la función de producción de largo plazo nos diría que el output Q es función de los inputs variables L y K. No obstante, al tener una función matemática de dos variables, su representación gráfica es una superficie. En el eje vertical tenemos los distintos niveles de producción. En los ejes de la derecha y de la izquierda, las cantidades de cada uno de los dos inputs. Las líneas de contorno o curvas de nivel de esta función de producción se les conoce como isocuantas. Nosotros trabajamos con un mapa de curvas isocuantas, que es la proyección al plano base de las líneas de contorno. Como adelantáramos, la función de producción Cobb-Douglas es una forma funcional específica que se utiliza ampliamente en microeconomía para representar la relación entre inputs y output. Esta función fue desarrollada por el matemático Charles Cobb y el economista Paul Douglas en la década de 1920 en el artículo titulado A Theory of Production, publicado en la revista académica The American Economic Review. Por ejemplo, si la tecnología viniese recogida por la función de producción Cobb-Douglas, Q igual a L elevado a 1 medio por K elevado a 1 medio, tendríamos una tabla resumen del output máximo que se obtiene de diferentes combinaciones de inputs. Esta función en concreto muestra rendimientos a escala constantes, lo que significa que si duplicamos tanto el trabajo como el capital, la producción también se duplicará. El gráfico recoge las posibles combinaciones de inputs para producir 2 unidades de output. La tecnología disponible proporciona 3 formas de combinarlos. Métodos de producción técnicamente eficientes, A, B y C. En definitiva, una isocuanta es una curva que muestra todas las combinaciones posibles de factores que generan el mismo nivel de producción. Ahora bien, la posibilidad de sustituir un factor por otro varía a lo largo de una isocuanta. La relación marginal de sustitución técnica nos dice cuántas unidades de capital puede sustituir la empresa con una unidad adicional de trabajo, manteniendo constante la producción. Es la pendiente de la curva isocuanta y matemáticamente se obtiene como el cociente del producto marginal del trabajo entre el producto marginal del capital. Terminamos este vídeo abordando la combinación óptima de factores productivos en el largo plazo. Una vez que se conocen los métodos de producción técnicamente eficientes, aún permanece la cuestión de cuál en concreto elegirá la empresa. Es decir, ¿qué combinación de factores elegirá de entre todos los procesos que son técnicamente eficientes y factibles? Obviamente, la respuesta dependerá de cuál es el precio relativo de los factores de producción. Por ejemplo, si el coste unitario del factor trabajo, W, fuese de 10 unidades monetarias y el coste unitario del capital, R, fuese también de 10 unidades monetarias, la empresa elegiría el método B para producir 2 unidades de producto, usando 2 unidades de trabajo y 2 unidades de capital. Se dice que la empresa logra la eficiencia económica, esto es, elige la combinación de inputs de mínimo coste. Gráficamente, se logra la eficiencia económica cuando la línea o recta isocoste es tangente a la isocuanta. La recta isocoste indica las diferentes combinaciones de factores que una empresa puede pagar con un presupuesto fijo. En resumen, el problema para el productor racional es un problema de optimización condicionada.
minimizar el coste total de producción para alcanzar un determinado nivel de producción, dados los precios de los factores y la tecnología de producción. La solución a este problema de optimización matemática, problema dual, son las cantidades óptimas de trabajo y de capital que debe contratar la empresa para minimizar su coste total de producción. Este coste total mínimo es también solución del problema dual. Resolver matemáticamente el problema del productor de la teoría microeconómica es sencillo. En el ejemplo anterior, podemos usar la condición de tangencia igualando la relación marginal de sustitución técnica al cociente de precios de factores. Se obtiene que K es igual a L. Si sustituimos Q por 2 y K por L, se obtiene la solución del gráfico. Esperamos que este vídeo te haya resultado interesante y hayas aprendido el enfoque de la producción para la teoría microeconómica.